señal del pacto, precisamente, o estas tablas de la ley del pacto, de la Tanaj, que es la Biblia judía, ¿sí? O los 39, digamos, la Tanaj, pues está la Torá, están los profetas y están los salmos, ¿sí? Pero ellos tenían, como ley, tenían lo que eran los 5 primeros libros, que eran Números, o sea, digo, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomios. Eso, toda esa ley se da como una señal precisamente del pacto entre Dios y la nación de Israel, ¿sí? Y esta señal del pacto se da precisamente entonces derivado desde Abraham, ¿sí? Desde Abraham y la descendencia, que son sus 2 hijos, que es uno es Ismael, que es el hijo nacido en la voluntad de la carne, y Isaac, que es el hijo nacido en la voluntad del espíritu, porque es la promesa de Dios para Sara y Abraham, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que entendamos que lo que de pronto muchos hoy en día, hay veces que cuestionan nuestra fe, porque nosotros no nos metemos allí en lo de la, mejor dicho, en esa ley judía, ¿sí? No nos metemos en esa ley de la nación de Israel, en el sentido de que tenemos que guardar Torah, como muchos dicen, ¿sí? O tenemos que guardar Sabbat, como muchos dicen, de acuerdo a la ley de Moisés, o que tenemos que guardar circuncisión, como muchos dicen, de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces, hay veces que la fe en el seguidor de Cristo es muy cuestionada por estas cosas, porque usted lee allí y entonces ahí está la señal de la circuncisión, ¿sí? Usted lee allí y ahí está el sábado como pacto perpetuo. Entonces alguien le lee ahí y dice, uy, mira, esto es, pero está en la Biblia, pero realmente es para nosotros, o sea, nosotros realmente somos parte de ese pacto, o nosotros hacemos parte de otro pacto. Entonces eso es lo que necesitamos entender para no flaquear en nuestra fe. De hecho, porque miro que hay muchísima gente judaizando, o sea, eso no solo pasaba en la época del apóstol Pablo, todavía hay mucha gente que su doctrina, sus enseñanzas se basan en el pacto que Dios hace con la nación de Israel. Entonces, por eso es tan importante que nosotros le prestemos mucha atención a este tema, porque de este tema realmente entendemos cómo nosotros realmente podremos permanecer en la gracia en Jesús, cómo podemos permanecer, mis amados hermanos, en la ley de la fe, cómo nosotros podemos permanecer, mis amados, realmente en Cristo, ¿sí? Porque Cristo, mis amados hermanos, es el nuevo pacto. Cristo es el nuevo pacto. Entonces, vamos a mirar las escrituras. Bueno, entonces ya les hice un recuento allí de cómo se forma ese pacto o esa alianza, ese convenio o ese acuerdo para que la nación de Israel sea pueblo de Dios, ¿sí? Y ya les hice el recuento cómo nace, igualmente nace el pacto entre Dios y Abraham, que es el patriarca precisamente de los israelitas, pero también es el patriarca o el padre de todos aquellos los que en cualquier parte del mundo son pueblo de Dios, porque es una alianza que Dios hace con un pueblo especial, ¿sí? Y esa alianza viene desde allí, del padre de la fe, que es Abraham. Entonces vamos a lecturar, mis amados, vamos a lecturar. Ya luego, aquí vamos a pasar al nuevo pacto, ¿sí?
Vamos a pasar, entonces vamos a estudiar un poco, o sea, lo del Antiguo Testamento. Bueno, hay muchos textos que hablan de ese pacto, pero siempre enfoca a la nación de Israel, siempre enfoca a la nación de Israel, siempre enfoca a la nación de Israel, porque era precisamente esa nación terrenal la cual Dios estaba haciendo un pacto con ella. Pero el cumplimiento, cuando viene el pacto a las naciones, que es en Isaac, ese pacto empieza es con Jesús, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, entonces ya les hablé del primer pacto, que es el primer pacto que Dios hace con la nación de Israel, precisamente en Ismael, ¿sí? Y es exclusivamente para esa nación de Israel. Señal del pacto, la circuncisión. Señal del pacto, guardar el sábado. Y las tablas de la ley, que son las tablas del pacto. Esa era la señal entre la nación de Israel y Dios, para ellos poder ser pueblo de Dios. Ahora miremos dónde se empieza a cumplir el pacto a las otras naciones. Al Señor le dice a Abraham que tu descendencia serán naciones y reinos, le dice, ¿sí? Entonces vamos a ver dónde se empieza a cumplir ese pacto. Y vamos a mirar aquí segunda carta a los Corintios capítulo 3. Vamos a mirar segunda carta a los Corintios capítulo 3. Dice así la palabra del Dios del cielo. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bueno, entonces aquí mira que aquí ya este texto lo está, mis amados hermanos, escribiendo Pablo, ¿sí? Y está hablando precisamente del nuevo pacto. Y luego entonces Pablo está hablando con la congregación de los Corintios, ¿sí? Siendo manifestado que sois carta de Cristo, o sea, esos cristianos que habían creído en Cristo, dice, son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, dice, escrita no con tinta, dice, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces dice que esta congregación de los Corintios, que era el pueblo pues precisamente que había recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, entonces ellos dicen que eran cartas de Cristo, ¿sí? O sea, es el mensaje de Cristo en ellos. Pero dice que un mensaje que está escrito acá en el corazón, dice, por el Dios vivo, dice, no con tablas de piedra, dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, dice. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dice, nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Mira, segunda de Corintios 13 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, o sea, no de la ley, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Sí? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, o sea, una nueva alianza, porque pacto es alianza, un nuevo convenio o un nuevo acuerdo. ¿Sí? Dice, no el pacto de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, dice.
Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer,